Bueno, como tal el día de hoy vengo a hablar sobre la cascada en CSS. ¿Qué es? O sea, a qué se refiere más bien en este programa que estoy haciendo, esta página web. ¿Qué significa el cascada? O sea, eso es que van descendiendo como tal. Y a medida que tú agregues como decir, un nuevo estilo a un mismo elemento, él bajo ciertas condiciones tomará es el que prosigue, el que viene más abajo, menos que haga ciertas cosas, sobre todo relacionado a la especificidad. Entonces, primero, como ejemplo práctico, voy a mostrar, hablar sobre la posición y el orden de aparición. Entonces, la posición y orden de aparición, ¿qué entra en juego? Entra en juego es qué tipo de CSS tú invocas primero. Por ejemplo, si tú invocas primero el de los estilos style, o sea, este style para mí es como el por defecto, el inicial. Luego el selectores, eso significa que los estilos van heredándose, o sea, como tal si yo no toco ninguna etiqueta que esté contemplada acá en el style, él no lo modifica, pero si la toco, sí lo modifica. Entonces yo hice un ejemplo con aquí primero con los H1 dentro del style solamente y luego hice uno de modificando el background del botón, pero teniendo en cuenta que este mismo style cuenta como estas importaciones de enlace. Pero como está más abajo en el código, él va a tomar esta referencia si tienen la misma especificidad. En Visual Studio Code, si tú te posicionas encima de la etiqueta del tab, él como tal te tiene, como te explica, pues te dice selector especificidad de 0,01, así como tú te vas dando cuenta. Entonces, de ejemplo, primero hice el H1 de colores, modificando los colores y sobre todo el estilo. Entonces, ¿cómo se ve esto aquí en la página web? Como el H1 es el de cascada, entonces nos vamos al elemento. Este es como tú, como tal, puedes depurar los estilos para saber cuáles están realizando y cuáles no. Por ejemplo, aquí tenemos como tal uno que se está negando y otro que se está negando. En los primeros dos es por colores. Por ejemplo, en el código yo tengo, primera que uno hace un color marrón y el segundo va a ser azul, ¿cierto? Entonces, yo, como el azul está debajo y tiene la misma especificidad de H1, va a pintarlo de azul. Aquí yo puedo ver si lo quito, él va a tomar el estilo de marrón, ¿sí? Y ese orden también afecta dentro de la misma, cuando ya estás colocando las propiedades y los valores. Entonces, por ejemplo, el background que esté por debajo, si es igual, pone el Win Smoke, ¿cierto? Entonces, yo lo quito y voy a colocar el green. Pero que ahora va a ocurrir algo interesante que es cuando tú agregas como tal la etiqueta esta de important. Como que se estaba pintando era de blanco, porque está abajo, pero al colocarle el important, mira, ya lo pasa a verde. O sea, ya ignora como tal ese orden por defecto que él trae y se basa solo en esa palabra clave de import. Aquí vemos cómo vuelve esto. El segundo es el que yo invoco acá por style. Que sí, por style. Entonces, si yo voy a colocar ahora aquí en cascada a botón. Miren, yo le tengo Cadet Blue para el background color. Y dentro del HTML puse un rosado. Entonces, como este está por debajo y maneja el mismo especificidad, va a pintar es el de rosado. Pero si yo quito el rosado, por ejemplo, aquí en botón, me posiciono, elimino el rosado, él va a tomar enseguida el Cadet Blue,
que está como tal en el archivo CSS. Este es como tú puedes irlo manejando la importancia. Lo ideal es que siempre tengas cuidado con esto, darle como más identificación a cada parte para que sea más fácil y no te estés enredando cada vez que agregues un nuevo elemento. Ahora yo voy a hablar sobre, ya pasamos a esta parte de las posiciones. O sea, dependiendo de dónde esté ubicado, si tienen la misma especificidad, él actúa. Entonces, mira ahora, esta especificidad es de 001, porque es solo la etiqueta. Esta es una clase, es el mismo elemento, pero es la clase del elemento. Entonces tiene 0, 1, 0, es mayor. Y este primer elemento tiene 1, 0, 0, ¿cierto? Entonces acá este P, si bien es del elemento P como tal, debería ser la menor, pero como tiene este important, él va a ignorar el selector de especificidad. Para verlo, nos ubicamos aquí en las herramientas de desarrollador y te va a ver cómo está, es con aquí, con el extralar important. Si yo quito acá, viene el que le sigue, que viene siendo el de mayor importancia, especificidad, que es el del prefijo. Font size, small, el más pequeño. Lo quito, tiene el de párrafo. Font size large. Lo quito, pasa al otro, al del font size medium, que es el P solo. ¿Qué ocurre ahora si yo le agrego, por ejemplo, a este como tal? Yo le voy a agregar, es de la del mol, voy a poner XX, pero es mol. Pero lo voy a agregar aquí como combinándola el selector P. En realidad puedo poner P aquí. Entonces, mira, nada más acercarlo, ya él coloca el 1 inicial que es por ID, porque lo estoy seleccionando por ID, pero como también le estoy mandando el elemento, me lo coloca, me coloca el P del final. Y si a esto le agrego punto párrafo prueba, mira ahora, tiene los tres, o sea, tiene mayor peso. Entonces, al salir por defecto, ¿cuál va a salir? Sale el important, obviamente. Sale el important es la important, pero el que le sigue va a ser el que tiene toda esa como especificidad acumulada. Así es como ustedes pueden irlos como modificando dependiendo de, y sobre todo siendo más específicos, porque aquí yo estoy mandando el elemento que lo pueden tener varios. El ID, pues lo tienen unos pocos. El ID prácticamente es solo uno. Mala práctica colocarle una idea a varios. Pero en la clase sí la pueden tener varios elementos del mismo tipo. Por ejemplo, tú puedes decir, este párrafo son párrafos de sección y yo quiero que los párrafos de las secciones se comporten de cierta manera. Está bien, tú lo haces. Pero en el ID tú le pones el párrafo de la sección, pero el número 1. Está como para saber cuáles modifica. Porque si colocas solo P, puedes tener párrafo en todos los. Entonces, hasta en el footer. Y te va a modificar todo. Entonces, es como tal lo que quería mostrar en este video. Y en el próximo ya hablaré como más sobre la especificidad. Estos orígenes, esta parte de los orígenes, es como tal lo que viene por defecto. Viene por defecto ya sea a nivel de navegador. El origen, bueno, una mejor explicación, como está aquí. El que aparece y de dónde proviene el CSS como tal. O sea, eso incluye al navegador, tipo de navegador. Por eso cuando abre un navegador por defecto con un texto de Hola Mundo, lo pone con un tipo de fuente diferente en ocasiones. O hasta en el tamaño por defecto o margen, todos esos estilos como tal que tú no modificas, que tú no das. El navegador, ya sea el navegador, el mismo entorno
o si lo da un autor o qué tipo como tal, se le conoce de, como de fuente, tipo de fuente, sí, o sea, tipo de fuente como tal, por ejemplo, los estilos del usuario local, como tal, esos son un tipo de sistema operativo que carga por defecto eso. Tipos de base de usuario agente, eso es estilo del navegador. Hay unos que bien, hay estilos por sistema operativo, puede ser, hay estilos por navegador, hay estilos que crea el usuario, hay estilos que el autor mismo da una importancia cuando importan, y ahí importan de usuarios locales y ahí importan de usuarios agentes. Entonces, en eso hay que tener cuidado, sobre todo cuando veas y cómo tú depuras cuando tus estilos se están corriendo, ¿no? Cuando haces. Si tú ves que en tu CSS estás teniendo este problema, ¿qué tienes que hacer al final? Vas a tener que eliminar eso para que no lo renderice. No pierdas tiempo en línea de código y te haces el código más limpio. O sea, sobre todo. Ahí mira, para que no estéis sobreescribiendo tanto. De pronto es que no debes tener tan general un estilo anterior y trata de ser lo más específico que puedas. Por eso es lo ideal es ir trabajando estilo en el header, estilo en el main, estilo en el footer, y en el main como tal, en el body, la sección como tal de main y aside, qué tipo de puente va a tener, tamaño y eso. Todo ese orden te va a ayudar a tener un código más limpio. Bueno, y eso es como tal lo que quería mostrar en este video de CSS. Ya después hablaré más sobre la especificidad y los demás temas que iré a abordar.